Ok, chicos, muy buenas noches con todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado a los tiempos que nos volvemos a ver, verdad? Sí, le dicen una consulta, no hay ningún problema en que no activa la cámara. Verá, mi mami es la que me ayudó con el curso, todo eso, y ella tiene el Zoom y el grupo, pero se llevó el celular por cuestiones de trabajo, así que ahorita cogí una laptop que tenía, pero no sé muy bien cómo configurarla para que se active la cámara, no hay ningún Ok, problemita. no hay ningún inconveniente. Mientras Gracias, estén Lidia. presentes, vean lo que yo estoy proyectando y participen, pues para mí es perfecto. Buenas noches, Gracias, licenciado. Lidia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ok, chicos, vamos hoy día a ver un tema relacionado con lo que conlleva lo que es el cambio de los seres vivos. Si hablamos del cambio de los seres vivos, estamos hablando que es el cambio que ha sufrido los seres vivos a través del tiempo. Es decir, el proceso de cambios que ocurren entre los seres vivos a través de millones de años, como se conoce, evolución biológica. Tratando lo que es la evolución biológica, voy a necesitar, por favor, la participación de alguien que me ayude con la lectura. Y me puede ayudar con la lectura. Recuerden que la participación también es contada como calificación. Entonces, Yo, les regalaré unos puntitos ahí a los que me ayuden participando. yo. ¿Ok? Te escuchamos. Es el conjunto de cambios en caracteres feni- fenotipos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Ok, muchísimas gracias. Les pregunto, chicos, ¿qué entienden según lo que acaba de leer? Lo que acaba de leer. ¿Qué ustedes interpretan sobre esto? ¿Qué se les viene a la idea como un cambio que ha surgido a través del tiempo? Los monos dicen, como los ¿Disculpa? monos. Los monos. Sí, podría ser lo que es la evolución de los monos. La Hablamos también. civilización, ¿Me repites, por favor, otra vez? la civilización que hoy en día estamos más avanzados que el tiempo antiguo. Sí. En la tecnología, lectura, en ciencias. Sí, puede ser, sí, pero nos basamos un poquito más en la parte de lo que es biológico, que es decir, lo vivo. Les explico un poquito de esto. Prácticamente aquí nos está hablando sobre los cambios que hemos sufrido a través del tiempo y los cambios que permanecen hasta ahora, en el día de hoy. Por ejemplo, en el ser humano, damos un ejemplo claro, que nosotros tenemos lo que es hoy en día, lo que es algunos disponemos de lo que son las muelas del juicio o los molares que nos salen. Ahora, en diversas personas esto ya no ocurre. Es decir, ha ocurrido un cambio dentro de nuestro sistema, el cual genera de que ya no dispongamos de estas muelas, debido a que en la actualidad ya no necesitamos de este conjunto de muelas que nos sale a una edad ya de los 20 años en adelante. Y esto es debido a que nuestra alimentación ha cambiado bastante a consecuencia del paso de los años, debido a que en la antigüedad nosotros, los seres humanos, comíamos lo que es la carne directamente como los animales, así sin el proceso de cocción. Y por ello la carne era un poco más dura y necesitábamos más fuerza en nuestras muelas. Y esta fuerza venía prácticamente a dar necesidad de tener más piezas dentales. Entonces, por esto es lo que es un cambio, ¿no? Un cambio que ha venido prácticamente en el ser humano. Alguien me menciona otro cambio que hemos sufrido a lo largo del tiempo, que es notable que ya no lo tenemos o que seguimos teniendo, pero ya no es necesario. ¿Alguien me menciona? Los árboles dicen que Mm, cada vez los están cortando más.
No nos vamos por ahí, nos vamos prácticamente dentro del ser humano. Prácticamente, como yo mencioné, lo que es las muelas del juicio, que ya no nos están saliendo prácticamente a la juventud, prácticamente ya no le salen, ¿ya? Digamos, hay muy pocas personas a las cuales salen. Ahora, ¿cuál otro cambio, además de las muelas del juicio, puede verse en lo que es en los seres humanos? Bueno, se los voy a explicar yo también. Esto lo podemos apreciar nosotros en lo que es nuestros talones, los talones, ¿sí? En el talón nosotros tenemos un hueso prácticamente que es un hueso puntiagudo, ¿sí? Que este hueso en la parte del talón hay una enfermedad que se llama el espuelón. Bueno, pues al pasar de los años, este espuelón antes era utilizado para agarrarse bien de lo que es de los árboles para treparse, ¿sí? Porque tenía su inclinación cóncava. En el paso de lo que es los años, pues este espuelón ya no es necesario para nuestra vida diaria, debido a que nosotros prácticamente pasamos en tierra, prácticamente. Caminamos y corremos y es al máximo aspecto que llegamos. El trepar quedó en la antigüedad. Entonces, este espuelón prácticamente en vez de pasar a ser lo que es un beneficio, pasó a ser un maleficio debido a que el peso de las personas cuando sufren de sobrepeso se ve afectado por el espuelón debido a que los huesos deben sostener una gran cantidad de peso y este ya se vuelve una dificultad para el espuelón haciendo punta lo que es en la carne, en lo que es el músculo y causando daños. Bueno, estos son cambios físicos que hemos venido viendo en el ser humano. Ahora también tenemos lo que son en animales y de diversos aspectos. Tenemos aquí, Lady, ¿me puedes ayudar, por favor, con la lectura? Listen, disculpe, es que no se me ve bien todo para poderlo leer desde acá donde estoy ahorita viendo Ok, no hay el ningún curso. inconveniente. Mariela, ¿me puedes ayudar? Luis Vinuesa, ¿quieres leer? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. La teoría de la evolución es como se conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno. La evolución biológica, esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan otros dos especies. Ok, muchísimas gracias. Sí, en este aspecto podemos ver los cambios de la evolución, como por ejemplo lo ya antes mencionado, que decía su compañera, que el cambio que ha surgido el ser humano de la evolución de los monos, ¿sí? Prácticamente es un ejemplo claro. Y también tenemos que quienes conocían de que las gallinas provienen de lo que es la evolución del dinosaurio. ¿Quiénes sabían esto? Sí, ok, es un dato curioso. Para los que no sabían, pues ya lo saben. Saben decir que por eso se asustan de las piedras que lanzamos, porque piensan que son el meteorito. No, eso ya es para matarlas. Prácticamente las aves o las gallinas provienen de lo que es la evolución de los reptiles, de los dinosaurios. Y esto pueden apreciarlo ustedes, si es que no me creen, en las patas de las gallinas. Si se dan cuenta, estas tienen unas especies de tipo escamas, escamosidades, pero no son escamas, simplemente es la contextura de la piel de ellas, pero viene relacionada a lo que es el dinosaurio. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el síndrome de la evolución y adaptación de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en la antigüedad existían lo que eran las jirafas, ¿sí? Las jirafas, pero estas jirafas, la comida la tenían muy alta. Por ello que al pasar del tiempo, nosotros podemos ver que
los árboles fueron aumentando su tamaño y fue más dificultoso para las jirafas obtener su alimento. Entonces, para ello, estas se estiraban y se ponían incluso en dos pies, en dos patas, para poder alcanzar su alimento. Entonces, en vista de que la evolución de estas jirafas, su alimentación provenía de los árboles altos, la evolución tiende a que evolucionen a su disposición. Es decir, que nosotros tenemos a las jirafas cuando iniciaron comiendo de árboles pequeños, pero estas se alimentaban de árboles mucho más altos, por lo que fueron creciendo, y esto, alargamiento del cuello, se procede debido a que su alimento necesitaba ser alcanzado por ellos. Entonces, la evolución permitió a que su cuello se fuera estirando un poco más, como podemos ver en la imagen. Primero tenía un cuello muy pequeño, un cuello normal. La proporción que ellas necesitaban fue aumentando hasta convertirse en los que son los animales que hoy en día tenemos, las jirafas de cuello largo. Y aquí tenemos lo que es la imagen de lo que proviene siendo la evolución, partiendo de lo que es una célula y dividiéndose a lo que son los distintos aspectos de los animales que podemos ver. Prácticamente, como sabemos que la evolución partió de lo que es en el agua, en el origen del océano, pues de ahí se caracteriza a lo que es hoy en día, lo que es la evolución que ha venido dándose, teniendo de lo que es de la prehistoria, llegando a los mamíferos, de los mamíferos a los monos, igualmente mamíferos, y hasta llegar a lo que es el hombre, lo que es el ser humano. Tenemos aquí varios aspectos en lo que nos habla del estudio de lo que es la geología, de la fisiología y de la época arcaica, donde nosotros tenemos la filogenia, tenemos la paleontogenia y lo que son el estudio de fósiles. Para esto, la filogenia nos menciona que es un campo que dentro de la biología se dedica exclusivamente a estudiar y conocer el origen de dónde vienen y de dónde se desarrollan los seres y especies, diversas especies, ¿sí? Que pueblan nuestro planeta. Es decir, el origen de la evolución. Y para la paleontogenia, esta prácticamente nos dice que es la ciencia natural que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Es decir, prácticamente estudia los fósiles y los seres antiguos que vivían en ese entonces. A diferencia de la filogenia, esta estudia la evolución que tuvo el cambio de una especie a otra. Y en cambio, en los fósiles prácticamente es el estudio de restos, ¿sí? Actividades de actividad orgánica prehistórica de dichos restos que conservamos, ya sea expuestos en rocas o ya sea que se han conservado a lo largo de los años, ubicados en cavernas o así. Prácticamente este es el estudio más dedicado al sistema óseo de la prehistoria. Y aquí, como les mencionaba anteriormente, los cambios prácticamente se dan en todas las especies. Por ejemplo, tenemos lo que son los cambios de carácter análogo, ¿sí? Homólogo, y de carácter análogo. En lo que es de carácter homólogo, tenemos lo que es primeramente aquí un ejemplo de lo que es el brazo del cuerpo humano, ¿sí? Y tenemos relación de este brazo del cuerpo humano con el brazo de un gato. ¿Se pueden dar cuenta? ¿Sí? Prácticamente se distingue por las partes de la empuñadura. Pero sin embargo, esto viene a darse aquí, prácticamente da lo mismo, a la misma función que cumple, pero estos ya carecen de la movilidad de lo que es prácticamente alargamiento de los dedos. Y así prácticamente, bueno, ya conocen el sistema óseo de un gato ya. Y ahora vamos a compararlos con lo que es de una ballena. Si se dan cuenta, prácticamente desaparece todo lo que es el brazo
todo lo que es nuestra comparación del brazo del ser humano, desaparece prácticamente todo lo que es el brazo y viene a darse prácticamente lo que son las falanges, se han estirado, han diseñado prácticamente para adaptarse al entorno que es el agua en forma de aletas, pero si nos damos cuenta todo lo que conlleva el brazo se ha comprimido, prácticamente es el mismo hueso, pero un poco más reducido. En eso tenemos la comparación también con lo que es un murciélago, en lo cual ya tenemos un cambio radical, en cual ya tenemos lo que es la dispersión de las falanges más alargadas, incluso más que la ballena. En la ballena podemos encontrar lo que son las falanges alargadas y gruesas. En lo que son los murciélagos tenemos incluso las falanges un poco más alargadas, pero más delgadas. Y tenemos lo que es los caracteres análogos. Prácticamente son cambios radicales, que ya no tienen prácticamente visión clara a lo que antes era. Por ejemplo, la comparación de un brazo humano a comparación de una ala de pollo. Viene prácticamente hasta la parte principal de igual manera, sí, se parecen mucho. La parte secundaria ya se distingue un poco porque el hueso ya cambia en su torsión, ya no dispone de las mismas partes del hueso, y en la parte de las falanges de los dedos ya es un cambio radical en donde la morfología se ha venido a combinar y los huesos se volvieron uno solo, ya no son dedos, sino que los huesos han formado un solo hueso que prácticamente vendría siendo la composición de este. Y un cambio más radical a los insectos que prácticamente ya no disponen de huesos, sino que solo disponen de nervaduras que prácticamente son las que le dan la movilidad a lo que es las alas. Tenemos la adaptación de la selección natural. En este caso, para poder sobrevivir, los seres vivos pueden adecuarse al medio que habitan. Esta adecuación entre los distintos organismos y su medio se denomina lo que es adaptación. Todos los seres vivos han experimentado y experimentarán lo que son los procesos de evolución pertinentes a su adaptación del medio ambiente. Por ejemplo, aquí me menciona lo que es una adaptación al medio ambiente por parte de algún animal, de algún ser vivo. ¿Quién tiene en mente a algún ser vivo que se haya adaptado a un ambiente al que no corresponde? Alguien mencione, por favor, y será considerado para unos puntitos claros. Lisa, no le entendí bien la pregunta. Sí, le menciono otra vez. ¿Cuál creen que es un animal? Menciónenme un animal en el cual ustedes crean que ha tenido una adaptabilidad a un entorno donde no pertenece, donde no se sienta a gusto, pero le ha tocado adaptarse. El lobo, Mm, que viene siendo familia con los perros que son ahorita husky siberiano. Los zorros también. sí, sí, muy buena sugerencia. ¿Sí? Los zorros también, sí. Tomemos el ejemplo del zorro, ¿sí? Los zorros tenemos, nosotros zorros especies que habitan en lo que son las áreas de la selva, pero también encontramos los zorros en las áreas que son la parte polar, que son cercanas a lo que es la Antártida, y que prácticamente se han tenido que adaptar a ese entorno debido a que su hábitat fue invadido y ellos han tenido que desplazarse, ¿sí? Desplazarse a distintas áreas, y las áreas, digamos, hablemos del entorno de las partes frías del continente, se han desplazado hacia las partes congeladas y han desarrollado un pelaje mucho más grueso. Han desarrollado, no sé, lo que es la adaptabilidad de lo que es el sistema sanguíneo para que bombee su corazón mucho más rápido y pueda generar más calor en su cuerpo. Eso es una adaptabilidad que han obtenido lo que es la especie de los zorros, al menos. Y a eso se nos refiere este párrafo.
Tenemos los tipos de adaptación, tenemos adaptación morfológica y estructurales. En este estamos hablando prácticamente de lo que es el camuflaje y lo que es el el mimetismo. ¿Sí? En el camuflaje podemos nosotros distinguirlo, camuflaje a lo que son los animales. Por ejemplo, aquí me menciona un animal que tiene camuflaje. La ¿Cómo se tortuga. dice? El La camaleón. iguana, ¿cómo se dice? Esa camaleón ya me quitaron. Ok, sí, perfecto, el camaleón. La tortuga, me mencionan por ahí. ¿Dónde se camufla la tortuga? El pulpo también dicen. Exacto, el pulpo sí. El pulpo sí. Hay muchos pulpos que tienen camuflaje. Es verdad, sí, esos La animales. culebra también, si no me equivoco. Hay sí diversas especies de culebras, sí, de serpientes que tienen su camuflaje y se mezclan con el entorno. Y Ajá. además de eso, también tenemos a los que son los insectos. Los insectos tienen El su insecto propio palo. camuflaje. Exactamente, el insecto palo, a ese mismo iba a Insecto llegar. hoja también dicen. Exactamente. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Prácticamente cambiando de camuflaje al mimetismo. ¿Cuáles creen que es el mimetismo? Damos lectura y para que tengan un entendimiento y me pueden decir cuál es el animal que podría tener un mimetismo. Este ¿Un fenómeno qué? que consiste, mimetismo, es un fenómeno que consiste en qué organismo se parece otro con el que no guarda ninguna relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. ¿Se entendió o lo volvemos a repetir? Repítale. Palabras más claras, Licen, porque no le entendí el Ok. mapa. Vamos a primero, lo leemos y lo readaptamos a lo que se entendió, ¿ya? Es un fenómeno que consiste en que un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. Esto estamos hablando, mimetismo, de que un animal se podría parecer a otro, pero que no guardan ninguna relación, pero se da ventaja de ello. Por ejemplo, tenemos lo que es, a ver, déjenme y lo El pienso. cocodrilo y el caimán, profe. Bueno, estos están relacionados sí, sanguíneamente, pero Las mariposas, Lucy. las mariposas, ¿con qué la Y comparamos? la foca y el león marino. Sí, buen punto, a eso sí. La foca y el león marino no tienen lo que es relación La de la misma mariposa especie. hoja seca, dice. La llama, la alpaca, los camellos. Exactamente, muy buenos puntos. Eso es mimetismo, El prácticamente burro y el el caballo. parecido, ya ahí sí ya estamos hablando prácticamente de la misma especie porque se relacionan. Pero la llama y la alpaca no tienen relación, aunque se parecen mucho. ¿Sí? Estamos hablando de estos, son animales que se pueden confundir con otros, pero no tienen relación alguna. La adaptación fisiológica, estamos prácticamente las que se adaptan a las temperaturas. Un ejemplo de ello, ¿alguien me da un ejemplo de cuál sería una especie que se adapta a la temperatura? El tiburón dicen. El tiburón más que todo de la temperatura se adapta a lo que es el estado del agua, de si es salado o dulce. No va mucho a la temperatura. Ya dicen, perdón. Tranquilo, así se aprende. Podríamos estar hablando del krill. ¿Qué es eso, dicen? ¿Sí conocen el krill? ¿No? No, dicen. Ok, el krill es parecido al camarón. ¿Sí? Ah, Es- ya. Y el ok. pingüino, profe. El pingüino sí podría ser. Tenemos pingüinos tanto de clima cálido como de clima frío, pero prácticamente ya son de estas estaciones. Ya, estos animales. Y la Los tortuga. escarabajos rojos, dice. Escarabajos rojos, ¿con qué El cangrejo, temperatura dicen. sí? ¿Con qué temperatura? Descortezado. No, Descortezador. no, de eso no he escuchado. El No. zorro de arena. El zorro de arena. O un asno salvaje. Bueno, que tiene que ver con la temperatura. Ahora ustedes me mencionan un poco de La animales, pero hormiga del desierto del Sahara, dice. buen punto.
Ahora, vamos Ay, más. le gané. Sí, no, de esa no me la sabía. Justo por la- Sin buscar en Google porque me hacen quedar mal. Ok, vamos a dejarlo en Hasta que animales por que se fin. adaptan a la temperatura. Prácticamente tenemos a especies, vamos a hablar un poco de especies marinas, las cuales tienen adaptabilidad a lo que es vivir a la boca de los volcanes, y en estos encuentran grandes temperaturas altas y también son cantidades de acidez muy elevadas. Entonces, prácticamente, digamos que las especies, digamos, ¿alguno de ustedes conoce el lenguado? No, dicen. Bueno, es un pez que prácticamente se arrastra en las profundidades del mar y que pasa simplemente en el piso. Y además de tener su camuflaje, vive a los alrededores de del fondo volcánico y a su vez también tiene la capacidad de salir a la superficie, y por eso es que es un poco conocido. Ahora tenemos la adaptación de la cantidad de luz. Esto prácticamente se ve en lo que son las especies de las plantas, ya que estas necesitan una cantidad de luz y estas, como ustedes saben, las plantas no tienen movimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué dirían si yo les digo que las plantas se mueven hacia la luz? ¿Sí han notado eso? Eso se llama fototropismo, ¿sí? El fototropismo se da en las plantas debido a que la planta se inclina hacia donde hay luz. Y fíjense ustedes en sus casas, si tienen una planta dentro de sus casas, fíjense si es que la planta tiende a girar o tiende a tener caída o inclinación hacia la ventana o hacia el lugar donde está impartiendo luz. Y se van a dar cuenta que va a tener una inclinación hacia ese lado. Tenemos Sí, es también, cierto, Liz. sí, es verdad que Sí, sí. porque yo tengo ruda y se pone así. Sí, sí. Ok, pasamos a adaptación del tipo de alimento. Tenemos lo que son los animales, como hay los herbívoros, carnívoros, ¿cómo se llama? Humíferos, que prácticamente se alimentan de diferentes tipos de alimentos, ¿ya? Y se van adaptando lo que es a su entorno. Por ejemplo, si aquí podemos hablar de lo que me mencionaban hace un momento, de los lobos, que antes comían solo carne, pues sí, prácticamente se han adaptado, provienen de lo que es la adaptación de esto, y ahora prácticamente es domésticos, prácticamente ya están domesticados. No estamos diciendo que el lobo lo domesticamos, sino que es como que al pasar del tiempo, se volvió digamos, alguna especie de lobo, se volvió lo que es lobo doméstico, y esto se mezcló con lo que son los caninos y ha dado lo que es diversas especies que tenemos que ya prácticamente son domésticos y comen prácticamente casi de todo, ¿no? Casi lo mismo que el ser humano. Y adaptación de lo que es del sustrato, pues prácticamente aquí hablamos de lo que es un poco sobre lo que es las plantas de igual manera. Si hablamos de sustratos, tenemos que ver prácticamente lo que es lo que contiene el suelo. Entonces, se adaptan a lo que contiene, ¿no? Entonces, si es que una planta necesita tanto de nitrógeno tal, y no lo dispone, pues puede basarse de otra para obtener eso. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el frijol, que el frijol es una planta que aporta nitrógeno al suelo. Y si nosotros tenemos otra planta, digamos que, no sé, el maíz, digamos así, ¿se puede decir? Este necesita grandes cantidades de nitrógeno, entonces va a aprovechar los sustratos que la otra le está dando, la fijación de nitrógeno, para poder alimentarse. Y aquí tenemos por último lo que es las adaptaciones etológicas del comportamiento, en la cual son los activos y los pasivos. Son estructuras visibles que el animal utiliza y se ve cuando se ve amenazado. Prácticamente esto aquí podemos dar una leve reseña, un ejemplo a lo que son el reflejo que tienen las serpientes, ¿sí? Es un reflejo activo el cual utilizan para defenderse. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, los cuernos de los toros, de las vacas, los que son los colmillos de los perros, lo que son las uñas, lo que son los venenos, como les había mencionado ya, de las serpientes. Estas actúan impulsivamente activo al ataque, a la defensiva, con lo que es este veneno.
sea, prácticamente desarrollan esta habilidad para, sin causarle daños a su organismo, para poder defenderse. En el aspecto de las serpientes, su veneno. En el aspecto de los perros, sus colmillos. En el aspecto de los gatos, las uñas, ¿sí? Estos son sistemas prácticamente de defensa. Y los que son los pasivos, que son prácticamente lo que son animales que permiten que se pase desapercibido. En este tipo de adaptación se conoce como el nombre de mimetismo. Prácticamente estamos hablando de lo mismo anteriormente, del mimetismo. Tenemos la selección sexual. En esto, la relación directamente a este mecanismo evolutivo, dimorfismo sexual, que contiene la apariencia de rasgos morfológicos exagerados o rasgos de las especies prácticamente. Estamos hablando prácticamente de los rasgos que comparten unas especies con otras. Bueno, chicos, hasta aquí la clase. Tenemos aquí las preguntas de la clase. Y aquí vamos a proceder a la anterior para que vean que la pregunta que nos encontramos primeramente es la misma que teníamos de la anterior. ¿Sí? Vamos a darle lectura a esta para poder contestarla. La relación directamente es, a ver, vamos a darle participación a ustedes también, solo yo estoy leyendo. Laura Arroyo, ¿me ayudas por favor a la lectura? ¿Yo puedo, ¿sí? dicen? Sí, sí. Ayúdame, por favor. Aquí dicen, se relaciona directamente a este mecanismo evolutivo con el dimorfismo sexual y con la presencia de rasgos morfológicos exagerados. Muchos de estos rasgos morfológicos llegan a suponer una merma en las capacidades adaptivas y de supervivencia de los animales que los poseen. Ok. ¿Verdad, Lindsay? Sí, tampoco leí bien, también otra vez ya me hizo nada, ha venido para los lentes, como a veces tengo miopía y astigmatismo, casi siempre me hago y a veces no leo tan bien. Ok, no hay ningún inconveniente. Gracias. La participación es lo que cuenta. Ok, chicos. Esto prácticamente nos está hablando sobre los rasgos morfológicos. ¿Y qué nosotros queremos decir con rasgos morfológicos? En este caso nos hace aquí, nos menciona rasgos morfológicos exagerados. Si vamos a hablar de algo morfológico, estamos hablando prácticamente de algo físico, algo que protuberante. En este caso, rasgos morfológicos exagerados, queremos decir algo que se exagera, protuberancias de más, que son prácticamente muy notorias. ¿Quién me da un ejemplo de estos rasgos morfológicos exagerados que se pueden ver en alguna especie, algún animal, o en las personas o algo? Les voy a dar... Cuando nacen con labios leporinos, ¿será? Bueno, más que eso, esto vendría siendo una mutación o una, ¿cómo se llamaría? Esto tiene que ver más prácticamente con el ADN. Pero lo que estamos mencionando acá son rasgos fisiológicos, ya que, morfológicos, perdón, exagerados, puede decir morfología de más. Esto lo podemos apreciar en los pavos. ¿Sí? Estos pavos, los pavos, los animales pavos, se les puede notar en lo que es la piel, lo que es arrugas, verrugas, y estas pues prácticamente son propias de los pavos. Entonces, pero son exageradas, las cuales no tienen ninguna función útil y pues simplemente son protuberancias que las mantienen. En las personas también las mantenemos y prácticamente son, vendrían haciendo las verrugas que nosotros, digamos, nosotros... Pues no que tienen 2 y 2. Y esto pues ¿Los tiene que ver lunares con serían eso. posibles eso? ¿Los lunares? Los lunares, pero los lunares con protuberancias. Tienen que ser morfológicos. Morfológicos tiene que decir deforme o una forma diferente. Ok, a esto viene la pregunta de aquí. La selección sexual, relación directamente el mecanismo de evolución con el dimorfismo sexual y la presencia de rasgos morfológicos exagerados. Prácticamente tiene que ver aquí verdadero, ¿no?
Y aquí las adaptaciones de cantidad de luz u otros animales, otros animales han adaptado su cuerpo a vivir en la oscuridad. Bueno, esto lo tomamos en cuenta con las plantas, pero no lo relacionamos con los animales. Pero también hay animales, por ejemplo, los murciélagos, los cuales no les gusta la luz prácticamente, pues se han privado de esta a lo largo de los años y pues ahora ya prácticamente les gusta más lo que es la oscuridad, ¿verdad? Asimismo como las plantas, también los animales disponen de esta misma calidad de la cantidad de luz a la cual están dispuestos a lo que es conformar con el medio ambiente, ¿no? Para ello, esto prácticamente vendría siendo verdadero. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Sí, está un poco interesante. Y pues bueno, si tienen alguna duda, pueden hacerlo. Tenemos alrededor de 3 minutos para responder preguntas. Listen, yo tengo una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que en el foro no he podido entender bien esa pregunta que está. En el foro. Ajá. Ok, vamos a revisar el foro y mejor dicho, me escribe directamente al WhatsApp y le damos solución a lo que es el foro. Le explico cómo. No he qué podido tiene que ver. entender, no sé cómo responder porque no le entiendo bien. Tiene de pronto ahí la pregunta para. Sí, A ver. ya le digo. No, mañana no le toca educación física. En el calentador. ¿Cuál fue en la camisa polo, teoría dice el- de Charles Darwin referente a la evolución? Y no he podido, o sea, no le he podido hacer porque no entiendo. Ok, eso está súper fácil. No, Él yo no he andado ahí. está mencionando ahí lo que es la teoría de Charles No, ya Darwin. ¿Alguien conoce aquí la teoría de Ya Charles arreglado Darwin? ¿Qué es ese lo que cuarto. ¿Y dice? quién era él? Disculpe, Liz. Charles Darwin, Charles Darwin prácticamente es el patrono de la evolución, uno de los primeros investigadores que dio con lo que es el origen de las especies y lo que es la evolución tanto humana como de animales, y tiene varios estudios en los cuales uno de los más interesantes es lo que es el estudio que realizó en las Islas Galápagos. Entonces ¿Ya? pueden buscarlo y es un poco interesante y se van a dar cuenta que tiene que ver con nuestro país también, justamente. Él hizo una investigación sobre las aves que cohabitan o cohabitaban en lo que es las Islas Galápagos y vio la diversidad que hay entre estas aves. Es uno de sus estudios. Ahora lo que les pide el foro es una referencia de lo que es el estudio de Charles Darwin y sobre el origen de la evolución. Ah, ya. Ahí sí ya le entiendo más o menos cómo es porque no entendía bien. Ok, un gusto ayudarle. Bien, chicos, eso creo que es todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir a la clase del día y pues que tengan una buena noche y conmigo hasta otro día. Gracias, Buenas Lisette. noches, Licen, que le vaya bien. Igualmente.